Vamos a los vectores clave de evaluación. Sobre todo los vectores clave me voy a querer concentrar en el tema tasa de interés. ¿Por qué? Porque hay distintos mecanismos que los van a ayudar a ustedes a descontar una tasa de interés razonable para un proyecto en cualquier país del mundo. Hay un mecanismo que es el mecanismo de KPM, el Capital Asset Price Model, que nos permite hallar una tasa de interés para el riesgo del proyecto. Todos los proyectos son distintos de una farmacéutica, de una petrolera de un comercio de una universidad. Son todos proyectos con riesgos diferentes. ¿Y se acuerdan que yo les decía que cada proyecto tiene un riesgo asociado? Bueno, acá vamos a encontrar un mecanismo para hallar ese riesgo a través de una tasa de interés, más alta o más baja. Concentrémonos aquí. Capital Asset Price Model nos brinda esta fórmula. ¿Qué es toda esta fórmula que parece muy compleja? Solamente tiene 3 miembros distintos. Este es el resultado final, es la tasa de interés que vamos a hallar para descontar nuestro proyecto, nuestra evaluación o lo que sea. Tasa libre de riesgo, siempre la misma. Aquí vamos a tomar con el método que yo les voy a enseñar la tasa libre de riesgo del bono del Tesoro americano. 3% a 10 años, por ejemplo. Esa es la tasa que ustedes deben considerar. Si están en otro país, después vamos a incorporar el riesgo del país asociado, el riesgo del crédito. Bueno, muy bien. 3% aquí dijimos, o lo que valga en ese momento la tasa libre de riesgo del bono del Tesoro americano. Beta. ¿Qué es beta? Vamos a ver qué es beta, nos vamos a concentrar en eso. ¿Qué es la esperanza del riesgo de mercado? Este es el rendimiento que obtiene el mercado en general. ¿El mercado de qué? De acciones. Las empresas. ¿Qué rendimiento tienen las empresas por encima del bono del Tesoro? Está claro que existen las empresas porque si no, todos invertirían en bonos del Tesoro. Las empresas existen porque buscan un rendimiento superior. Bueno, este número que ustedes tienen que tomar aquí, será 12, será 10, será 14, de ahí no puede escapar, por ciento. El número entonces que ustedes ponen acá, si eligen 12%, que es totalmente razonable, el rendimiento medio de la bolsa americana en los últimos 50, 70 años, hacen 12 menos 3 quedan 9. ¿Sí? Muy bien. Y beta. Beta está asociado al riesgo de la empresa que estamos analizando en particular. Este es el valor que ustedes van a diferir en cada proyecto que encaminen. Este y este van a ser siempre iguales y muy sencillos. Los beta, gracias a Dios, tienen un mecanismo de cálculo que está referenciado en los mercados de capitales, obviamente. ¿Qué les pongo el ejemplo acá? Beta indica la volatilidad del rendimiento del título o de la acción, obviamente, con respecto a una variación del rendimiento del mercado. De ahí su nombre de coeficiente de volatilidad. Beta también llamado coeficiente de volatilidad. ¿Qué es beta? Miren un ejemplo muy fácil. El índice de la Bolsa de Comercio de Estados Unidos de S&P 500, el día ese que yo tomé, cayó 0,22%. Ejemplo, y no necesariamente esto se repite todos los días, sino que se toma una regresión, un promedio de varios días. El Citigroup, la banca del Citigroup ese día cayó 0,71. Fíjense que cuando hacen la regresión, observa o el mercado observa que esto varía más que esto en general. ¿Qué quiere decir esto? Que Citigroup para el mercado en general se comporta con más riesgo que el índice. ¿Sí? Cuando el índice varía 0,22, este varía 0,71. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomo muchas ruedas, muchos promedios de muchos días de mercado, el beta es casi 2,5 o 3. Fíjense que hasta Google Finance me informa el beta de Citigroup. ¿Ven? Entonces, si yo tomo todo esto y luego para todas las empresas de cada uno de los rubros, ya tengo los betas. Tengo el beta promedio de cada una de las industrias, de cada uno de los tipos de negocio, etc. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, ahí lo que me está caracterizando es el negocio. ¿Por qué va a fluctuar mucho más el Citigroup que, no sé, una empresa que vende, como Walmart, que vende comercio, que comercializa productos? Y porque el Citigroup por ahí, digamos, tiene algunos problemas financieros, está muy endeudado en este momento, entonces fluctúa mucho su variación, el negocio financiero varía mucho, la crisis de subprime en Estados Unidos, no sé, pero es un negocio de más riesgo hoy. Y eso está todo medido. Gracias a Dios, el mercado, digamos, tiene tantos años de historia
que ha hecho estas regresiones. ¿Qué quiere decir este gráfico? Esto es el beta. Que cuando el riesgo de mercado varía esto varía el riesgo de la acción en particular, el riesgo del negocio. Entonces, si esta curva es muy empinada, fíjense que una variación del mercado muy chiquita produce una variación muy grande en cada acción. Esto es una empresa que tiene un beta alto. Varía mucho su cotización o tiene un riesgo mucho mayor que el riesgo promedio del mercado. Si tenemos un beta bajo, ¿qué quiere decir? Que saltos grandes en el mercado, de acá a acá, van a producir un cambio muy chiquito en el rendimiento. Eso quiere decir, es un beta bajo. Esa empresa que es más así, tiene un beta menor, por ende tiene un riesgo menor que el mercado. Un beta menor a 1, ¿qué quiere decir un beta 1, por ejemplo? Que ese activo en particular tiene un riesgo, se comporta con un riesgo muy similar al riesgo de mercado. Un beta menor a 1 quiere decir que esa empresa es una empresa de menor volatilidad, de menor riesgo. Es más tranquila que el promedio. Obviamente el promedio se compone de ¿qué? De empresas de mucho riesgo, de bajo riesgo, de medio, etc. ¿Cómo se mide un vector que nos ayuda? El Capital Asset Price Model es el beta. Y aquí lo observamos. Aquí les traje un montón de ejemplos. Fíjense, betas con diferentes sectores. Utilities. ¿Qué son las utilities? Las utilities son empresas que brindan algún servicio regulado, como puede ser, por ejemplo, el gas natural, la provisión de gas natural a los hogares, a las industrias, la transmisión de energía eléctrica a lo largo de un país. Aquí tienen varios ejemplos que les he puesto: Electricité de France, Caura, Sempra Energy. Hay un montón de compañías que tienen un negocio muy estable. ¿Por qué? Porque tienen la demanda relativamente fija, controlada, con un crecimiento razonable. ¿Cuánto han alterado ustedes su consumo de electricidad en los año tras año? En general consumen lo mismo, por más que la tecnología evolucione. Y si la tecnología evoluciona, eso se puede medir. Por ende, la estabilidad de esa compañía es muy grande. Tienen un ratio medido de la gente que le paga, de la gente que no le paga, etc. Entonces, está claro que es distinto tener un servicio integral que brinda energía eléctrica a tener una casa de juegos, una empresa que se dedica a juegos por internet, una empresa de semiconductores que se pueden usar, dejar de usar, cambiar, migrar, reemplazar, uno funde al otro. Estos mercados regulados en general son concesiones, son un contrato de concesión que dura 20 años. Esto mañana aparece un competidor y desaparece. Entonces, fíjense cómo va difiriendo notablemente el riesgo de mercado entre una utility y una empresa de servicios industriales, una empresa de e-commerce, un beta aproximadamente igual al del mercado, una empresa de servicios financieros. Hoy todos los servicios financieros, después de la crisis del subprime, han tenido precios más, betas mucho más elevados que el promedio. Producción de petróleo, semiconductores, etc. Entonces hay una página muy interesante, que es la página de Damodaran, donde ustedes pueden acceder absolutamente a todos los betas calculados de los últimos años, que tienen un promedio histórico. Ya han hecho la regresión por ustedes, ya han hecho el cálculo por ustedes, y por ende no tienen que andar calculando cuánto varía el mercado, cuánto no, sino que ya están tanto en la página de Google Finance, o pueden ir a la estratificación por rubro para saber si ustedes están involucrando en un negocio de e-commerce o en un negocio de hotel y juegos, por ejemplo. Van al rubro ese y buscan el beta asociado. Muy bien. Ya tenemos el beta. Entonces, tenemos el beta según el rubro que estemos trabajando. Tenemos la tasa libre de riesgo del Tesoro americano, el rendimiento promedio del mercado americano y la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos. Pero ahora, si estamos en un país que no es libre de riesgo, tenemos que involucrar el riesgo país. Y ahora vamos a aprender a visualizar y cómo incorporar el riesgo país a esta ecuación. Y todo lo vamos a llevar a planillas, a números, donde ustedes van a poder calcular perfectamente estos números. Muy bien, entonces, vamos ahora a involucrar el riesgo país. Como nosotros estamos haciendo todo en moneda rígida, en el riesgo país tenemos que tomar el riesgo país así como viene, que en la mayoría de los casos está medido en dólares. Y por ende, digamos, si hay un riesgo devaluatorio, está incluido ahí.
¿sí? Entonces, olvídense de la moneda. Nosotros siempre trabajamos en moneda dura. Si quieren hacer todo esto en la moneda local, hay que redefinir absolutamente todo, hay que involucrar un riesgo país en moneda local, hay que involucrar un rendimiento de mercado en moneda local, y eso es mucho más complejo y no es la mecánica habitual que se utiliza para la toma de decisiones. Pero bueno, entonces, en el riesgo país vamos a estar trabajando. Acá les traje algunos riesgos país: Venezuela, Colombia, Brasil. Fíjense cómo difieren mucho los riesgos país. Y esta es la medida que se llama medida en basic points, o el riesgo país medido en puntos básicos. ¿Qué quiere decir 900 puntos básicos para el caso de Argentina? ¿Qué quiere decir 400 puntos básicos para el caso de España? Que ustedes le deben sumar al beta 4% en este caso, 9% en este caso, 1,8% en este caso. Si el riesgo país se expresa en 100% de puntos básicos, entonces ustedes lo deben dividir por 100 para incorporar el rendimiento adicional. O sea, el mismo proyecto, del mismo negocio, en países diferentes, por ejemplo, entre Argentina y Estados Unidos, tenemos un 9% adicional que le tenemos que agregar. Independientemente del contexto o del negocio que estemos desarrollando, que eso va en toda la parte, en todo el primer carril del beta, ¿sí? Acá nosotros vamos a estar incorporando 9% para Argentina, 9% para Venezuela, 1,6% para Chile. Fíjense cómo difieren, ¿no? Entonces, vamos a descontar a tasas muy diferentes en cada uno de los países donde estemos trabajando. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los niveles de riesgo de cada país son diferentes y eso amerita que uno exija más tasa a cada uno de los proyectos. Muy bien, vamos a un ejemplo. Les hablé del beta. El problema que tiene el beta es que el beta es la empresa real, se mide como la volatilidad de una acción respecto al mercado. Pero esa acción o esa empresa está endeudada en un ratio que esa empresa manejará y sabrá optimizar. Pero todas las empresas están endeudadas. Entonces lo que se busca hacer es lo que se llama el beta U, o beta leverage, que es hallar el beta de la empresa sin tener en cuenta la componente de deuda. ¿Cómo se halla? Con el beta leverage dividido 1 más la componente de impositiva de impuesto a las ganancias por el ratio de deuda de la compañía, ¿sí? De la compañía en especial. Entonces así lo que hacemos es, con esta fórmula, nosotros necesitamos saber la deuda y necesitamos saber la proporción de E o equity, ¿sí? Esto es acciones. ¿Cuánto endeudado? O sea, ¿cómo financia su activo? ¿Con 50% y 50% o con 75% y 25%, lo que sea? Bien, pero esto así todo también es mucho más simple, porque en las tablas que vamos a hallar de los sectores, ¿sí? Cada uno de estos beta está expresado en leverage y en leverage. Con lo cual a cada compañía le han incluido su ratio de endeudamiento para desagregarlo. ¿Por qué? Porque yo necesito el beta en leverage. Porque si yo hago mi proyecto con deuda o sin deuda, debo descontar a una tasa diferente. Eso también es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque una empresa con más deuda es una empresa que se debe tener algún spread adicional porque tiene un riesgo adicional, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo real. Damodaran, página de Damodaran, acceso de betas por sector totalmente gratuito, ¿sí? Average beta, por ejemplo, para el servicios farmacéuticos, 1,12. Supongamos que ahora estamos evaluando una farmacia en algún lugar, propongo Ecuador, puede ser cualquier lugar. Muy bien, fíjense, hace el Market Debt Equity Ratio, el tax rate incluido en todas esas empresas que forman el componente de farmacias y hallan el leverage beta, ¿sí? Entonces ya tenemos una empresa con deuda y una empresa sin deuda. O sea, si yo voy a arrancar un proyecto farmacéutico sin deuda, voy a poner este beta. Si voy a tomar con deuda, o con una deuda de mercado, promedio de mercado, que es esta, ¿sí? Tomo el beta de 1,12. Y si tengo mi propio ratio, también lo puedo calcular. Fíjense. Puedo hallar el beta del proyecto con la fórmula esta. Parto del unleverage, que es el que acabamos de averiguar, y le voy a sumar todas las condiciones de mi compañía. Hasta puede haber un ratio de impuestos distinto por el escudo fiscal que produce. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo de Ecuador, donde también vamos a incluir el riesgo país. 800 puntos básicos. Debt to Equity Ratio, 125%. Impuesto 30.
voy a hallar el beta de mi proyecto para saber a qué tasa debo descontar este negocio farmacéutico que voy a arrancar en Ecuador o que le voy a comprar a alguien operando en Ecuador. Beta leverage de los servicios farmacéuticos, 0,97 unleverage. Perfecto. Es el que vimos allí. Aquí. Muy bien. Más uno más. En Ecuador se paga 30% de impuestos. Perfecto. Por el ratio de endeudamiento, deuda dividido equity. ¿Sí? Es una empresa con bastante apalancado. ¿Sí? O sea, tomó más de uno por cada peso involucrado. Muy bien, hago toda esta cuenta y obtengo que el beta del proyecto para una empresa farmacéutica con este nivel de apalancamiento, ¿sí? Fíjense que es muy superior al del mercado, muy superior, ¿sí? Tengo que usar un beta de 1.81. ¿Sí? Ok, ya tengo mi beta. Vamos a la fórmula para hallar la tasa de descuento en la cual voy a descontar el proyecto. 3%, bono de Estados Unidos de 10 años sin riesgo de crédito. 1,81 el beta hallado. Rendimiento de mercado 11, 12, 10. Por ahí pasa el rendimiento de medio de mercado. No hay ningún misterio ni ninguna inventiva que hacer aquí. 11 menos 3, 8. Fenómeno. Entonces va a ser 8 por 1,81 más 3 más el riesgo para ir de Ecuador. 800 puntos básicos. La tasa de descuento que tengo que usar para una farmacéutica con un leverage ratio de 125% es del 25% anual en dólares. Esa es la tasa de descuento que tengo que usar para evaluar esta compañía. Que puede ser una compañía en operaciones, mucho mejor porque voy a contar con datos contables. Ahora, si la empresa no está, tengo que estudiar el mercado de farmacias, tengo que analizar mis competidores, hacer una proyección de ventas, involucrar el capital y hallar el van. ¿Con qué tasa? Con la tasa del 25% que acabamos de calcular. Cada negocio tiene un beta diferente, cada proyecto de deuda puedo ir buscando distintos ratios de endeudamiento para saber a qué tasa tengo que descontar y ver si puedo, digamos, bajar mi tasa de descuento y así poder acceder o no al mercado. Muchas veces el mercado local impone condiciones distintas a la teoría y muchas veces la realidad supera la teoría. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes van a comprar una empresa en Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, donde sea, México, España, y es una empresa que no tiene datos contables, no pueden, con estos niveles de ratio, no pueden descontar ese flujo al 25%. Porque su incertidumbre es brutal. Entonces, en un proyecto real, sin registros o sin auditorías o sin balances presentados ante el fisco, en proyectos que pueden estar relacionados con una empresa personal, etc., la realidad de la tasa de descuento suele ser muy superior. Esto más que nada apunta a compañías de envergadura alta. La realidad de cada uno de los países y el riesgo asociado suele ser muy diferente. En un comercio pequeño que factura, no tiene una sociedad anónima elaborada, estas tasas pueden llegar hasta el 50% anual, aunque ustedes no lo crean. Muy bien, nos vamos a meter en toda la parte de ratios financieros. Los ratios financieros más que nada son para comparar compañías, ¿sí? Para ver un poco cuál es el estado, la salud, tanto económica como del negocio de una empresa. Nos vamos a concentrar en 4 ratios, que son los ratios de rentabilidad, los ratios de gestión, los ratios de apalancamiento y los ratios de liquidez. Estos ratios se explican en la mayoría de los módulos financieros. Yo acá les voy a mostrar cada uno, cómo se calcula, qué información nos brinda, y nos vamos a concentrar en un ejemplo muy difundido, que es el método del price earning para determinar el valor. Muy bien, vamos a arrancar. Rentabilidad. Primer indicador clave, return on asset. Grado de eficacia de los recursos utilizados. Esto es la rentabilidad de la compañía relacionada con los activos y no se mete con cómo estoy financiando la empresa. Si recuerdan que el activo lo podía financiar con pasivo o con patrimonio neto. Esto no busca hacer un grado de eficacia del manejo financiero, sino más que nada de los activos. Ahora sí, ya involucramos el return on equity, que vamos a ver la fórmula de qué se trata, pero esto sí ya busca medir la rentabilidad del accionista. En países que han sufrido procesos muy devaluatorios, ¿sí? El return on equity suele ser
muy poco utilizado y muy poco claro en la visión que nos da, porque el patrimonio neto suele quedar muy desgastado. Earning per share, dinero ganado por acción emitida, y el margen, que los márgenes apuntan a tener una calidad del negocio. El margen, ya vimos un ejemplo en nuestros descuentos de flujos de fondo, por ejemplo, el margen que era la utilidad bruta dividido las ventas totales. Se pueden utilizar diversos márgenes a lo largo. Vamos a empezar con uno con el return on asset. Vamos a profundizar la fórmula: beneficios netos de la compañía más intereses pagados menos impuestos. ¿Por qué? Porque el beneficio neto acá está descontado, tiene en cuenta los intereses que se pagó. Yo se los sumo porque no estoy haciendo una evaluación financiera si la empresa está o no aprovechando bien sus herramientas de financiamiento. Acá lo que estoy evaluando es cuánto gana la compañía antes de los pagos de impuestos dividido la cantidad de activos. Todo esto es en monto, ¿sí? 8%, 5%, ¿sí? ¿Cuánto gana de los activos involucrados parados que tiene? Porque los activos de una empresa en el fondo te pueden ser bienes de uso, caja, realizables o no, corrientes o no corrientes, es la plata que tiene detenida la compañía, ¿sí? Entonces, esa plata detenida, ¿qué rendimiento está teniendo? Bueno, muy bien. Eso es un indicador, pero también acuérdense que mucha parte de esos activos es una medida importante, independientemente de cómo lo estoy financiando, si con deuda o con acciones, o con dueños, digamos, o con plata puesta por los dueños. Aquí ya sí empiezo a desagregar eso. Esto tiene que ver más que nada, ¿se acuerdan cuando hablamos de rentabilidad del accionista y que conseguía financiamiento para potenciar el rendimiento? Bueno, esto es esta cuenta. Fíjense que divide los beneficios netos, pero dividido solo el patrimonio neto. Esto es cuánto le está rindiendo la plata al accionista. Y esto es cuánto está rindiendo la plata sobre los activos, sobre el total de la empresa. Aquí ya el financiamiento cobra un rol esencial para potenciar ese vector. Todo esto se hace, acuérdense, siempre en términos económicos, y hasta ahora, en un momento u otro, empezamos a mezclar estado de resultados con foto con película. Beneficios netos, estado de resultados, patrimonio neto es el balance. Ganancia por acción, beneficio neto dividido cantidad de acciones emitidas. Este es un indicador bursátil muy difundido. El EPS, la ganancia por acción, ya la vamos a mezclar integrar dentro del concepto de price earning, y vamos a ver si una acción es cara o barata, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les quiero decir con esto? La ganancia por acciones se sigue mucho para ver cuánta plata por cantidad de acciones emitidas está generando una compañía. Obviamente no es comparable porque todas las acciones tienen un precio diferente. Y después el clásico margen más utilizado, que es la utilidad bruta dividido las ventas totales. Otros pueden utilizar la utilidad neta dividido las ventas totales. Se hacen distintos indicadores, pero más que nada los márgenes apuntan a ver si nuestro negocio está mejorando o no, independientemente de si tengo un buen CFO, si administro bien mi deuda o no. Lo que apunta es a la calidad del negocio, a la calidad de los proyectos que estoy llevando a cabo, si están empeorando su margen, si están mejorándolo, cómo se está comportando el ciclo de vida de los productos, etc. Bueno, apalancamiento, solvencia. Esto tiene que ver un poco con qué hace la compañía con su plata, ¿no? ¿Cuán endeudada está? Y ahora vamos a tratar de entenderlo un poco. Total pasivo dividido total activo. ¿Cuánto de nuestros activos, ¿sí?, están financiados por pasivos? Recuerden siempre este esquema: activos, pasivos y patrimonio neto. Entonces, fíjense lo que medimos ahí: el total del pasivo dividido el total del activo, o sea, P dividido A. ¿Qué me dice esto? Y bueno, ¿qué grado de la compañía está siendo financiada y qué grado está involucrada? Si yo le voy a prestar plata a esta empresa, obviamente, ¿qué quiero? Que tenga mucho patrimonio neto, que tenga un ratio bajo de endeudamiento total. ¿Por qué? Porque acá es todo dinero de los accionistas, estos son todos compromisos con otros. Si una empresa está muy fondeada por gente que está dispuesta a tomar riesgo, que son los dueños hay que pagar la deuda, la prioridad la tiene la deuda. Se paga primero siempre el pasivo y después los accionistas pueden retirar sus dividendos o disolver la compañía y llevarse el dinero. Pero está claro que yo prefiero, por ejemplo, para prestarle a una compañía,
que tenga menor cantidad de pasivo dividido activo. Otra también manera de mirarlo es internamente aquí, que sería pasivo dividido patrimonio neto. Apunta, digamos, a un grado relacionado con la plata que pusieron los accionistas directamente. Capacidad de pago, este es clave y súper entendible como la cobertura de gastos financieros. Estos dos conceptos son muy interesantes, son muy rápidos de pensar. Miren esto, calidad de capacidad de pago, ganancia neta dividido deudas financieras. Si una empresa gana 10, ¿sí?, y debe 1000, es una empresa complicada. Si una empresa gana 10 y debe 50, es una empresa razonable. Si una empresa gana 10 y debe 1, es una empresa que no tiene ningún problema de deuda. Esto es súper intuitivo y súper difundido y súper comparable, ¿sí? ¿Qué capacidad de pagar mi deuda tengo? Y la capacidad la determina la plata que gano. Entre otros vectores también puede ser la generación de caja. Las amortizaciones y las inversiones hay que descontarlas, pero esta es una medida bastante neutral. También puede ser el cash flow generado antes de pagos de deuda. Esto es súper intuitivo. ¿Cuánto gana la empresa y cuánto debe? Gana 10 por año y debe 100. Bueno, en 10 años la cancela. Está media complicada. Depende del país, depende del riesgo, depende de la tasa, depende de un montón de cosas. Y otro también que se utiliza es la cobertura de gastos financieros, que es la ganancia operativa dividido los intereses. ¿Cuánto me están influenciando los intereses en mi ganancia total? ¿Cuán pesados son los intereses para una empresa dentro de su estado de resultados o dentro de su película? Con todo esto ustedes pueden comparar compañías por el lado de la deuda. Gestión. Gestión tiene más que nada que ver con el tema de cobranzas, con el tema de las existencias, con el manejo de los pagos a proveedores, de las deudas con clientes. Fíjense qué indicadores se utilizan. Promedio de cuentas a cobrar comerciales por 365 dividido ventas netas. Promedio de cuentas a cobrar. Esto es la plata que me deben. ¿Que me deben quién? Puede ser mis clientes. Bueno, esto es una foto, es un instante. Y por eso siempre es bueno tomar el promedio de un año. Porque si uno tiene un balance trimestral, tomar el promedio de los 4 balances trimestrales. Si tiene un promedio único, bueno, es más difícil porque tiene una única foto o una única película. Entonces, si yo tengo un promedio de cuentas por cobrar, o sea, clientes que me deben plata, ¿sí? Imaginemos cualquier número. Hagamos una cuenta. Para ver qué información me brinda esto. Si yo vendo 10 por mes a cobrar y me lo pagan a 30 días, ¿sí?, por 365, y yo resulta que vendo 120 al año, ¿sí?, mis ventas totales, vendo 120. ¿Qué quiere decir? Que el 10% es plata que me deben, perdón, la venta de un mes. Eso se ve muy claro acá. Vendo 10 por mes, vendo 120 por año, lo multiplico por 365. ¿Qué me va a dar esto? 30,4. ¿Qué responde el periodo medio de cobranzas? Tardo 30 días en cobrarle a mis clientes. ¿Sí? Cuanto más promedio sea, cuanto más datos, cuanto más fotos pueda tomar, mejor. ¿Cuántos días tardo en cobrarle a mis clientes? Miren a otra empresa que vende 120, pero resulta que le deben 60. ¿Sí? Entonces esta empresa tarda casi 180 días en cobrar lo que le pagan sus clientes. Esto es una referencia también importante para saber si una empresa necesita mucho capital de trabajo o no. Si yo tardo mucho en cobrarle a mis clientes y mis proveedores me exigen muy rápido el dinero, voy a necesitar mucho capital de trabajo para llevar mi operación diaria. Periodo medio de pagos, promedio de cuentas por pagar por 365, dividido las compras. Este es el mismo indicador, pero por el lado de los proveedores. Obviamente, cuanto más tarde, al revés, yo tardo más en pagar. ¿Sí? Tardo más en pagar. Si tardo más en pagar y cobro muy rápido, tengo capital de trabajo positivo. Entonces ni siquiera necesito involucrar plata, me sobra dinero. ¿Por qué? Porque mis clientes me pagan antes y mis proveedores los pateo mucho más. Entonces, esto
Uno y otro se analizan de maneras completamente distintas, pero más que nada esto apunta al capital de trabajo, ¿sí? A cuánto dinero necesito para financiar mi operación cotidiana, mis compras y ventas de mercadería, si tengo más plazo o menos, y también se utiliza mucho para ver si está pasando algo con mis clientes o si yo tengo algún problema en particular. ¿Por qué? Porque si veo que este número empieza a subir, supongamos que yo puedo llevar una contabilidad diaria, que eso muchas empresas lo hacen. Hacen una contabilidad para medir este tipo de ratios. Veo que mis clientes están tardando cada vez más en pagar, puede ser que tenga un problema de cobro de lo que me deben ellos en el futuro. Me están empezando a patear. ¿Por qué lo están haciendo? Porque si me estiran el plazo, yo le cobro un interés muy bajo. Bueno, son todas esas herramientas que tienen que analizar los managers de una empresa para la toma de decisiones. Periodo de inmovilización de existencias, esto tiene que ver con just in time, digamos, ¿cuánto dejo mis productos detenidos? ¿Por qué los tengo tanto tiempo detenidos? Porque eso es capital de trabajo inmovilizado que podría estar trabajando, el tiempo es dinero, que yo tenga bloqueado un montón de insumos que no voy a usar por 6 meses, ¿para qué sirve? Para perder capacidad de ganar más dinero haciendo otra cosa. Y después tenemos esto que se llama rotación de activo total, que es cuántas veces, por eso las ventas netas, vendo mis activos, digamos, ¿no? Son todos indicadores que buscan de alguna manera medir la gestión de una compañía, ¿sí? Cuánto tarda en cobrar, cuánto tarda en pagar, cuánto rota sus cosas, qué cantidad de tiempo tiene parada la mercancía, etcétera, etcétera. Y obviamente los managers miran estos ratios y tratan de tomar decisiones que mejoren el desempeño de la compañía, tomando medidas de gestión puras, como puede ser un sistema de control de stock, como puede ser una contabilidad diaria para anticipar una crisis de pago de nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Liquidez. Una cosa es el endeudamiento y otra cosa es la liquidez. ¿Por qué? Porque muchas veces una empresa puede no tener deuda, pero no tener plata. Entonces, pero ¿cómo es un ejemplo de esto? Yo no debo absolutamente nada, pero resulta que mis clientes me tienen que pagar un montón y no me lo pagan, tardan en pagar, le vendía mucho plazo y yo tengo que salir a pagar a mis proveedores. ¿Cómo hago? No tengo dinero. Eso puede pasar. Entonces, por eso, acá lo que se busca ver es si la compañía está líquida para afrontar temas de operación o temas de deuda corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo, una empresa debe mucha plata en el corto plazo y tiene una expansión que le va a dar mucho dinero en el largo. Entonces puede tener un problema de solvencia, de liquidez en el corto plazo. ¿Cómo se mide? Activo corriente dividido pasivo corriente. Fíjense, esto es todo realizable, ¿sí? O sea, ¿cuánto tengo en mis activos? ¿Cuánto tengo en caja? ¿Cuánto tengo en bienes de cambio? ¿Cuánto tengo en plazos fijos? Dividido cuánto me deben mis clientes. Dividido que el pasivo corriente. ¿Qué puede ser el pasivo corriente? Una deuda con el banco de corto plazo. Puede ser también que yo tengo que pagarle un proveedor. Entonces este es un ratio que me mide de alguna manera si tengo más de lo que debo en el corto plazo. Y así tratar de medir la liquidez. Hay pruebas más exigentes que nos dicen el activo corriente menos existencias más cargas diferidas. Saco y pongo todo lo que es más de difícil realización. No voy a salir a vender mis existencias. Es medio difícil, sería una situación muy compleja. Entonces hago activo corriente, le saco y pongo todas esas cosas y trato de tener una medida que se asemeje más a lo que yo puedo realizar, pero realizar concretamente. Que puedo salir a agarrar los pesos que tengo en la caja y dárselo. Y esta es la prueba más dura, que es la prueba defensiva. Lo que tengo en caja y lo que tengo en los bancos más los valores negociables, las cosas, acciones o cosas que yo puedo negociar inmediatamente, hacerme el dinero ¿para qué? Para afrontar mis pasivos corrientes, ya sea una cuenta corriente negativa en un banco, un préstamo de corto plazo, un valor negociable de corto plazo, etc. Bueno, muy bien, vamos a concentrarnos ahora en el price earning. Otro indicador también de rentabilidad, pero lo dejé para el final porque es uno de los indicadores favoritos. ¿Qué es el price earning? Muy fácil. Supónganse que tenemos una panadería que gana todos los años 10.000 pesos. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánto le pagaría a usted a Juan por su panadería? Podemos hacer el método del valor presente que aprendimos, podemos saber cuánta deuda tiene Juan,
Podemos hacer un montón de cosas mucho más avanzadas, pero esto es un comparable sencillo y rápido, ¿sí? Entonces, obviamente el verdadero estudio es el que aprendimos en el curso, donde tenemos en cuenta la deuda, el stock, digamos, la capacidad de generar plata en el futuro, traemos el valor presente, descontamos el proyecto a la tasa que es razonable para ese tipo de proyectos o la tasa que estoy dispuesto yo a invertir. Todo eso es un análisis mucho más criterioso, pero a veces el mundo real requiere comparables rápidos, sencillos y fáciles. Entonces, ¿el price earning qué es, básicamente? Responde a la pregunta de cuánto le pagaría a su Juan por esta panadería que gana 10.000 pesos por año. ¿Sí? Supongamos que ustedes le pagan a Juan 50.000 pesos. Precio dividido ganancia anual. Pagan 50.000 dividido en 10.000, tienen un price earning de 5. ¿Sí? Entonces, en el momento que ustedes concretan la compra de la panadería, pagaron un price earning de 5. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que los precios de las cosas en los mercados de capitales cotizan todos los días. Entonces yo siempre tengo el precio de las compañías, por lo menos que el mercado cree justo. Y además tengo la ganancia. Precio por acción, precio, lo que vale la acción, dividido lo que gana la empresa por acción. Y así puedo comparar el price earning de cualquier empresa que cotiza en bolsa. Fíjense, esto es Google Finance, Yahoo Finance, cualquier página web que tiene información bursátil, tiene los price earning ratios. Y fíjense, Apple tiene un price earning de 17 años. ¿Qué quiere decir? Que sus ganancias actuales, ¿sí?, de los últimos 12 meses, si ganó un peso por cada acción, hoy la compañía debería valer 17. ¿Sí? 17 pesos, 17 dólares, etc. O sea, tarda 17 años en pagarse lo que vale hoy la empresa en el mercado con el nivel de ganancias actuales. ¿Por qué tiene un valor tan alto Apple? Y el resto tiene por ahí empresas como Hewlett Packard, Dell o, no sé, ScanDisk Corporation, porque la gente cree que en el futuro va a ganar mucho más. Y una empresa que uno cree que en el futuro va a ganar mucho más, ya el earning puede subir en el futuro y ese price earning solo bajar porque aumentan las ganancias. ¿Sí? Price earning, las earnings abajo. Entonces fíjense que los mercados digitales muy complejos y qué sé yo, tienen price earning muy altos. ¿Por qué? Porque son empresas que descubren algún chip, descubren algún conductor, algo, y explotan mucho en su valor. Entonces, un price earning alto, ¿qué quiere decir? Una empresa que tarda, por ejemplo, 17 años con las ganancias actuales en pagar este precio de la acción. ¿Sí? Yo para recuperar 608 dólares que vale Apple necesito 17 años iguales al anterior y que todo eso vaya a dividendos, porque no necesariamente las earnings se transforman en dividend o dividendos. La empresa muchas veces decide retener esos dividendos para reinvertir en un proyecto interesante que tenga la compañía. Bueno, ahora en esta parte final del curso nos vamos a concentrar en frases que dicen los financistas. ¿Sí? Son frases muy clásicas que por ahí no dicen mucho, pero en la vida cotidiana está bueno, es fácil entenderlas una vez que ustedes tienen los conceptos básicos que han aprendido en este curso. Muchas veces se van a encontrar con alguien que dice que la suba de tasas mató al proyecto. Vamos a poner un ejemplo claro. ¿Sí? Fíjense cómo yo calculé el valor presente con el método de menos 10 más 1 más la tasa, elevando al cuadrado, elevando al cubo. Es este flujo, ¿no? Menos 10 más 5 más 5 más 5. 1 año, 2 años, 3 años. Proyecto súper simple. Ahí termina. Bueno, dijimos que el valor presente, método 1, era ver cuánto valía el valor presente de esto, más esto, más esto. O el método 2 es el valor presente, compararlo contra 0 y sumar los 4 términos. Son las dos maneras. Bueno, yo acá sumo la inversión inicial y si el valor presente me da mayor que 0, agarro y si no, no. Muy bien, ¿qué tasa de descuento tomo? 10%. Ok. ¿Cómo la hallé la tasa de descuento?
por el método de beta, por ejemplo, el método del KPM. Supongamos que este es un proyecto petrolero, un proyecto farmacéutico, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en México, en España o donde ustedes quieran. ¿Sí? Esto siempre tratamos de hacerlo en moneda dura. ¿Qué pasa cuando suben las tasas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando suben las tasas? Subió el riesgo, el mercado paga más tasas. Los bonos, por ejemplo, los bonos libres de riesgo, en vez de 3% son 7%. O el riesgo país aumentó de ese país en cuestión. Entonces, cuando yo hago mi fórmula de beta, este número aumenta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La suba de tasas mató el proyecto. Subieron las tasas de los bonos americanos, por ejemplo. O subió el riesgo país del proyecto, del país donde estoy analizando el proyecto. Entonces la tasa a la cual yo voy a descontar el flujo de fondos aumenta. Bien, fíjense el valor presente para toma de decisiones. Como es el método 2 del valor presente, comparo contra 0. Con una tasa del 10% me da más 2. Decido hacer la inversión. Pero si suben las tasas muchísimo, obviamente este es un ejemplo exagerado, con una tasa del 25 el proyecto ya tiene un valor presente negativo. Subieron las tasas, invierto o no invierto. ¿Sí? Esto es lo que se dice comúnmente cuando alguien dice la suba de tasas mató el proyecto. ¿Qué quiere decir? Subieron las tasas, el proyecto pasó a tener un valor presente negativo y por ende yo no quiero hacer la inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor presente no es mayor que 0 o no es mayor que la inversión. Método 1. Bien. Segunda frase. El proyecto se repaga muy rápido. ¿Cómo se mide el periodo de repago en un proyecto de inversión? El periodo de repago es muy sencillo. ¿Cuántos años tardo en recuperar la inversión? Miren, pongo 10, me dan 5. Sin valor tiempo, no estoy teniendo en cuenta el valor tiempo, es un ratio comparable. Ok, menos 10 más 5, 5. Y acá menos 5. Más 5, 0. Ya recuperé mi inversión en el año 2. El periodo de recupero de este proyecto es 2 años. ¿Sí? Después ya empiezo a ganar más. Fíjense, puse 10, acá por ahora ya puse 5, acá puse 0. Acá mi periodo de recupero es 2 años, porque en el año 2 ya recupero el capital. Muy bien. Cuando un financista dice que el proyecto se repaga muy rápido, ¿qué quiere decir? Que muy rápido genera plata, que es un proyecto que genera cash efectivo muy rápido al principio, sobre todo. O sea, que lo que yo pongo rápidamente vuelve a repagar la inversión, a devolverme dinero al quien hizo el negocio. En Estados Unidos nos vamos a encontrar que cualquier proyecto de inversión, obviamente depende del riesgo, ¿no? Pero un periodo de recupero razonable es de 8 o 9 años. ¿Sí? Como también los price earnings de mercado, otro ratio comparable muy difundido. En la bolsa de Estados Unidos tenemos price earnings promedios de 15, 14 veces. O sea, con las ganancias, que no es el cash flow, esto es diferente, esto sí toma el cash flow para la contabilidad del periodo de recupero. En cambio, en el price earning tomo las ganancias que no necesariamente son el cash flow de un proyecto. Entonces, un price earning de Estados Unidos suele ser de 15 años. 15 años de ganancia necesito para el valor de la acción actual. En un país con mayor nivel de riesgo, en general los price earning, ¿qué les pasa? Son más bajos. ¿Por qué? Porque al mismo negocio, un negocio que genera la misma cantidad de ganancia, vale menos en otro país. ¿Por qué? Porque en un país de más riesgo yo descuento una tasa mayor. Si descuento una tasa mayor, el valor presente es menor. Entonces, las cosas o los proyectos o las compañías que tienen la misma ganancia o el mismo cash flow en los países de más riesgo de crédito valen menos. Por ende, price earning es lo mismo, el price es menor en los países con mayor riesgo de crédito. Muy bien. Fíjense esta frase, los CAPEX están matando o bajando la TIR. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando ustedes se meten en un proyecto, no saben efectivamente, tienen una idea de la inversión inicial. Supónganse que ustedes van a construir un complejo deportivo y van a hacer una inversión ahí muy importante.
Resulta que si bien tienen gran parte de la inversión contractualizada, o sea, buscan de alguna manera, antes de hacer estos números, hacer un proceso licitatorio para buscar gente que provea el cemento, arquitectos, ingenieros que puedan diseñar el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más atado tengan esas licitaciones y con precios fijos, más cierta va a ser esta variable que es la inversión, no es el CAPEX. Es la inversión que ustedes tienen que realizar para poder concretar este flujo de fondos. Ahora, muchas veces esa inversión, a medida que se avanza sobre el proyecto, puede diferir en el tiempo. O sea, ¿qué quiero decir? Puede cambiar este indicador, puede aumentar o puede bajar. ¿Por qué? Porque aumentó el precio del cemento y, por ejemplo, ustedes lo tenían el contrato con su contratista ajustado por precio del cemento internacional o precio de los metales o precio de lo que sea. Entonces, esta es una variable que primero lo que tienen que hacer es cubrirse. Si ustedes creen que la inversión estimada de algo nuevo va a ser 10, traten de evaluar el proyecto con un valor mayor. ¿Para qué? Para tener un respiro por si alguno de los costos se incrementa. Después también traten de resguardarse la mayor parte de esta inversión con contratos a precios fijos. Pero así todo, muchas veces la realidad cotidiana, ¿qué dice? Que esa inversión termina siendo más alta del proyecto original. Y ahí viene la frase, los CAPEX, o sea, esto, está bajando la TIR. Y veamos un ejemplo. La TIR es la tasa interna de retorno o el rendimiento que obtengo de esta inversión, ¿sí?, si la mantengo hasta el final. Entonces observemos esto. TIR del 23%. Si ustedes a este flujo de fondos le miden la tasa interna de retorno, esto rinde 23% anual. Muy bien. Con una inversión de 10. Pero ¿qué pasa si mi inversión empieza a aumentar? Porque yo gasto más plata en mis contratistas, por ejemplo. Bueno, va a cambiar algo aquí y aquí y probablemente no. Probablemente yo no pueda subir la cuota del complejo deportivo o vender mis productos más caros porque esos precios probablemente los setee la competencia y ya sean precios de mercado. Entonces yo no puedo alterar mi flujo de fondos y mi inversión necesaria está aumentando. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas cosas subieron de precio, no lo pude estimar bien, etc. Entonces, si imagínense que la inversión efectivamente termina siendo 13, tengo un aumento del 30% de las inversiones. De 10 pasé a 13. Bueno, y no puedo alterar mi flujo futuro de fondos. Fíjense cómo el rendimiento de estos 13 pasó de 23 a 8%. Eso es lo que se dice normalmente cuando mi inversión aumenta porque no la puedo controlar, decido seguir avanzando en el proyecto igual y eso lo que involucra es que tengo que poner más dinero, pero el flujo futuro sigue siendo el mismo. Entonces se perjudica mi rendimiento del dinero en el proyecto. Muy bien, el apalancamiento del proyecto lo hace difícil de evaluar por el riesgo de crédito. Esto es algo que a veces suele pasar cuando uno tiene mucha incertidumbre sobre sus flujos futuros de fondos en un proyecto. Uno no tiene que quedarse con una sola evaluación, ¿sí? A veces puede ser tanto porque uno tiene que tomar mucha deuda porque no tiene el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense lo siguiente. ¿Se acuerdan del estado de resultados? Yo pongo ahí la ganancia, ¿sí? Más 10, más 10, más 10. Después ponía cuánta plata tengo que involucrar en el año 0, imaginemos 50. Y después podía estar la deuda, las amortizaciones, la reinversión. Supongamos que no hay amortizaciones, que no hay reinversión para simplificar. Invierto 50, ¿sí?, para acceder a esto que continúa después, pero esto tiene deuda, ¿sí? Entonces imaginemos que acá tengo que devolver 20 en el año 2. Entonces mi flujo esperado final es menos 50 para acceder a más 10, para acceder a menos 10 y después más 10, más 10, etc. Ok, ¿qué pasa? Yo acá debo una deuda bastante importante para la ganancia de la compañía. Y encima esa deuda es en el año 2. Con lo cual yo no pude hacerme de ganancias para responder a la deuda, o me hago justo. Fíjense,
Tengo 10 y puedo pagar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué pasa si este año me va mal? ¿Sí? O si este año la realidad del mercado me lleva a que no pude ganar plata por algún motivo. No tengo dinero para afrontar mi pago de deuda. Entonces, ¿cómo se hace para evaluar esto? Y bueno, en ese momento tendría un caso complejo, tendría que hacer una reestructuración y tendría una compañía que después va a tener que afrontar una deuda de más largo plazo, pero probablemente la reestructuración de su deuda sea costosa. Los bancos van a querer considerar un interés más grande, que devuelva el capital el interés que no pudo pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es holgura en nuestro flujo de fondos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos sucedan estas cosas, para que la empresa no pase a tener un default o tenga que reestructurar su deuda en el año 2 del proyecto. Eso es súper importante para considerar. Entonces, cuando los proyectos están muy apalancados, si alguna variable no funciona bien, imaginemos que un año las ventas no son malas y no puede pagar su deuda, ¿sí? Ya el valor presente del proyecto no se conoce. Porque si no se puede pagar la deuda, habrá que reestructurar, por ahí los acreedores piden tomar el control de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, traten del apalancamiento que sea mesurado y que no tenga posibilidad de afectar fuertemente el flujo de fondos de la empresa. Bueno, muy bien, muchas gracias para todos. Recuerden que mi nombre es Diego Revisoni, soy el fundador de Opciones Financieras Online. Con este curso la mayoría de ustedes, depende del combo que elijan, tienen acceso a la biblioteca virtual, tienen acceso a planillas de cálculo, tienen acceso a chats online donde me pueden consultar las dudas que tengan, sugerencias, podemos incluir alguna interacción con las planillas, también van a tener un asesor designado donde ustedes le pueden enviar un email y el asesor les contesta sus dudas, sus consultas. Es importante que se focalicen en los conceptos. Después cuando vayan a los balances de la vida real, a los negocios de la vida real, van a encontrar dificultades adicionales, pero que con los conceptos las van a poder resolver. A lo sumo tendrán que acudir a un contador para esclarecer algún término contable, algún financista para saber cómo revaluar una deuda, pero ya tienen herramientas que le permiten a ustedes saber cuánto vale un negocio, cuánto empeora el valor de ese negocio si meto una deuda, cuánto menos le tengo que pagar al socio por esa parte. Digamos, son conceptos claves: tasa, valor presente de cualquier cosa, compararlo contra la inversión, cómo usar una tasa interna, cómo establecer una tasa de descuento para ese valor presente. Bueno, interactúen con las planillas, hagan números, tomen balances de empresas, que todas las empresas que cotizan en bolsa tienen sus balances disponibles. Mírenlos, algunos son muy sencillos y están muy bien explicados y otros son muy complejos, y traten de focalizarse siempre en la generación propia del negocio. Los negocios financieros de deuda y todo eso se pueden resolver antes o después, hay que tenerlos en cuenta. Pero fíjense si el negocio es sano, si el negocio viene creciendo, si puede defenderse de la inflación o no, si es un negocio muy endeudado, etc. Fíjense en la salud del negocio. Después, si descuentan una tasa por 1 o 2% o 3% que se equivoquen, no van a tener un inconveniente ni deberían descartar o aprobar el proyecto. De hecho, con ustedes probablemente tengan otras personas que estén haciendo lo mismo, pero por lo menos ustedes tienen un sustento económico que es hoy utilizado para la toma de decisiones en el mundo de la finanza. Muchas gracias.